Bueno, pues muy buenas tardes a todos y todas las que estén conectadas a esta conferencia de la maestra Georgina Flores. Les agradecemos mucho su interés, su presencia a esta que es ya la quinta conferencia del ciclo que hemos organizado en la Flaxo a propósito de la pandemia del SARS-CoV-2. Hasta ahora habíamos venido escuchando sobre todo presentaciones que tienen que ver con la calidad de la información que ha producido la autoridad sanitaria del país, el tipo de proyecciones que se han hecho en relación a la evolución de la pandemia en las ciudades de México y en el país entero. Y hoy nos vamos a desplazar hacia otro aspecto también de la comunicación gubernamental, que ya no está tan atado, digamos, solamente a la producción de los registros de defunciones e infectados, sino que tiene que ver más con la estrategia completa de comunicación en medio de esta situación de pandemia. Para ello, pues también quiero agradecer a la maestra Georgina Flores Ivich, que es profesora e investigadora de la Flaxo México. Aquí imparte el curso de comunicación de políticas a los estudiantes de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos, además de muchas otras cosas que hace en nuestra institución. Ella es candidata a doctora en Ciencia Política por la UNAM, licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Sonora y maestra en Ciencias Sociales por la misma Flaxo. Ha participado en diversos proyectos de consultoría e investigación aplicada, nacionales e internacionales, financiados por instituciones como la ONU, la USAID, la RAND Corporation, Fundación Telefónica, el INMujeres y el INAI, entre otras. Sus áreas de estudio son las relaciones entre medios de comunicación, democracia y opinión pública, la comunicación de políticas públicas y los efectos de los escándalos de corrupción sobre los propios gobiernos y sociedades. Sus trabajos han sido publicados en el Journal of Comparative and International Education en 2013, en la revista Psicología Política de la Universidad de Valencia en 2012, en la revista de Estudios Sociológicos en 2017 y en la revista Gestión y Política Pública en 2018. Geo, pues ya te presenté ante el público, te vamos a escuchar con mucho interés, reitero mi agradecimiento a ti y a quienes nos escuchan, y pues la dinámica tú ya la conoces, pero por si tenemos en el auditorio gente que no la conoce, la voy a decir muy rápidamente. La maestra Flores va a hacer una exposición de alrededor de 30 y tantos minutos, un poco más, un poco menos, no tenemos problema con eso. Una vez que ella termine, vamos a ir transmitiéndole de forma verbal las preguntas que ustedes nos hagan en el chat del Facebook Live. Ahí pueden ir escribiendo sus preguntas. Sugiero que identifiquen de qué se trata, porque a veces la ponente está diciendo algo, hacen una pregunta que en ese momento les parece que está claramente asociada al problema que está exponiendo, y luego cuando lo leemos 20, 30 minutos después, no es muy claro a qué se están refiriendo. Entonces, mientras mejor identificada esté la problemática, la pregunta, seguramente le ayudaremos a la ponente a que mejor nos la responda. Entonces, esa es la dinámica: exposición de alrededor de 30 minutos, preguntas, tanto tiempo como sea razonable, y pues te dejamos en el uso de la palabra, Georgina. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que están aquí. No, muchas gracias a ti, Nicolás, por la presentación, por moderar esta charla. Gracias también al Laboratorio de Métodos de la Flaxo México, a la Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos también de la Flaxo, por organizar este ciclo de conferencias. La verdad es que las he visto todas y todas me han parecido magníficas, geniales. Por tanto, pues es un reto enorme estar aquí. De verdad, agradezco muchísimo la invitación. Entonces, voy a proyectar una presentación. Como bien dijiste, las conferencias anteriores se habían estado centrando más bien en las dinámicas de los números, las estimaciones, los modelos y demás. Hoy vamos a hablar de las dinámicas de comunicación y de información. Entonces, de alguna manera vamos a retomar el tema del modelo Centinela y demás desde la perspectiva de comunicación, o sea, no tanto desde el modelo mismo, pues.
Entonces voy a presentar, como la conferencia tiene un título, son 5 puntos, entonces toda mi exposición se va a centrar en 5 puntos que desde mi punto de vista ayudan a entender mejor las dinámicas de comunicación e información en el contexto de esta pandemia. Entonces trato de recuperar algunos estudios significativos. Además, estoy totalmente convencida que esto se tiene que abordar desde una perspectiva multidisciplinaria, por tanto, de repente, o sea, son cosas de comunicación, de psicología política, de ciencia política y demás. Entonces, muchísimas gracias de nuevo por la invitación, de verdad que es un honor estar aquí, pues gracias a todas las personas que se han conectado y que también han seguido de cerca todo el ciclo de conferencias. De verdad que es un ejercicio súper bueno el que está haciendo el laboratorio de la Flaxo y la maestría en gobierno. Entonces voy a presentar, voy a compartir mi pantalla ahora mismo para empezar con la presentación. Muy bien. ¿Me dices, Nico, si se ve de manera adecuada? Sí, yo Nico. veo ya tu Perfecto, título. perfecto. Entonces ya estamos bien. Entonces, como decía, son 5 puntos para analizar dinámicas de información y comunicación. Y me gustaría empezar con lo básico, la teoría de agenda setting, ¿no? Esto nos permite contextualizar este fenómeno que estamos viviendo, porque en términos de información y de comunicación es un fenómeno único. Como mencionaba María José Canel, una gran comunicóloga española, ahora en una de sus columnas de opinión, ¿no? A propósito de este problema, la pandemia se comunica por sí misma. Entonces, para poder entender y para poder diseñar estrategias, para poder comprender lo que pasa en un entorno de información que siempre es competitivo, ¿no? Porque los estudios clásicos, o sea, siempre han establecido que el entorno de información pública que rodea la mayoría de los problemas sociales es competitivo. Entonces, múltiples grupos de interés están compitiendo para definir un problema, para tener la atención, para asignar valores, asignar juicios y proponer u oponerse a ciertas soluciones para abordarlo. Entonces, en particular, esta pandemia tiene muchísimas complejidades que creo que hay que situar, ¿no? Y por eso es que es importante, o sea, contextualizar la pandemia, no en términos de dónde surgió, ni qué es el COVID, ni nada por el estilo, sino en términos de información, qué significa un fenómeno de esta naturaleza. Entonces, una de las teorías que creo yo que me permiten situar esta pandemia es justamente la teoría de agenda setting. Es una teoría que desde mi punto de vista es una de las teorías, bueno, si no es que la teoría más exitosa de comunicación, que ha sido retomada ampliamente por los estudios de política pública. Desde 1972, que surge el primer paper de la teoría de agenda setting, se han desarrollado una cantidad enorme de artículos que han abonado a comprender mejor cómo funciona el establecimiento de agenda. Entonces, en su primer paper, McCombs lo que estableció es que la agenda de los medios tiene un efecto sobre la agenda del público, sobre la agenda de las personas. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si los medios de comunicación otorgan mucha atención a un tema, es decir, están cubriendo sistemáticamente un tema, ese tema va a ser importante para las personas. Si los medios te bombardean todo el tiempo con notas de corrupción o de violencia y dan una atención importante a ese tema, entonces cuando tú preguntes a las personas, oye, ¿cuál es el problema más importante del país? Las personas te van a decir violencia, corrupción, ¿no? De acuerdo a los medios de comunicación, a lo que han cubierto los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de agenda, hablamos de importancia de los temas, ¿no? Decimos que es agenda de los medios porque es lo que para los medios es importante, agenda del público porque es para lo que las personas es importante. Y entonces, en estas múltiples intentos de seguir abonando a la teoría de agenda setting, hay un modelo que desarrolló Stuart Soroka, un profesor de la Universidad de Michigan, en 2003, que justamente lo que intenta es decir que el modelo de agenda setting más bien debería considerarse como un modelo más ampliado, ¿no? Un modelo más amplio que incorpore múltiples relaciones, porque no podemos establecer relaciones unidireccionales, nada más de los medios al público y punto. Entonces, él, en su paper de 2003, donde lanza este modelo, lo que hace es incorporar algo que él le llama factores del mundo real. En su paper, los factores del mundo real es el desempleo, es la inflación, ¿no? O sea, son esos indicadores. ¿Esto qué quiere decir?
que las dinámicas de agenda se modifican cuando las personas sienten los temas cercanos, ¿no? Es decir, si hay inflación, si hay desempleo, probablemente lo sientas en tu bolsillo, lo sientas en tu entorno más inmediato, por tanto, las dinámicas de establecimiento de la agenda van a ser diferentes, ¿no? Entonces, en este caso, estamos ante un fenómeno que se comunica por sí mismo, pero es un factor del mundo real que está en el centro y que permite que todas las agendas estén alineadas. Hoy, lo que es importante para el público es importante para los medios y es importante para los tomadores de decisión, para la agenda de políticas o para la agenda política. Entonces, hoy tenemos una serie de agendas que están alineadas, que además ocurren en un entorno de múltiple retroalimentación, con un montón de información que se está produciendo y que eso claramente cambia las dinámicas. Entonces, no estamos hablando de ahorita, no nos preocupa quién tiene el liderazgo por establecer la agenda. O sea, la agenda ya está alineada. Nos preocupa cómo se complementan las diferentes agendas. Y entonces se ha establecido en diferentes estudios, porque claramente la relación de comunicación, de dinámicas de comunicación en las pandemias, pues ya ha sido estudiada en otros fenómenos similares, y pues las pandemias son media hypes, ¿no? O sea, son asuntos que producen, o sea, una amplia cobertura y de alguna manera los medios están todo el tiempo atentos, ¿no? En este caso, las personas estamos atentas al fenómeno, o sea, lo vivimos de manera cotidiana, estamos ante un fenómeno que nos hace quedarnos en casa, que nos hace modificar nuestros hábitos, lo cual, o sea, eso es mucho decir. Además, estamos preocupados por el rumbo económico, por los cambios sociales, etcétera. Entonces, las tres agendas están alineadas y esto, pues, ¿por qué lo digo? Lo uso como el primer elemento que me permite situar mi plática, justamente porque esta complementariedad de las agendas, estas agendas alineadas, es lo que hace tan complejo el proceso de comunicación, las dinámicas de comunicación. Entonces, desde mi punto de vista, esto se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, para diseñar estrategias y sobre todo para comprender qué es lo que está pasando afuera, ¿no? Entonces, dicho esto, paso al punto número 2, que tenemos que hablar de las personas, tenemos que hablar de las ciudadanas, de los ciudadanos que están consumiendo información. O sea, esta pandemia es un escenario perfecto para que nos preocupemos, ¿no? Por las noticias falsas, por la desinformación y demás, ¿no? Entonces, es importante también analizar estos patrones de consumo y procesamiento de información en tiempos de pandemia para poder situarnos y saber de qué magnitud es el problema, ¿no? Del que estamos hablando. Recientemente, el director general de la Organización Mundial de la Salud dijo que esto más, o sea, se trata también de una infodemia, ¿no? Entonces, esta cita fue recuperada por muchos medios de comunicación y como que le hizo sentido a muchas personas, ¿no? La cantidad de información es abrumadora, además con las redes sociales, o sea, que son amplificadoras, corre mucho más rápido. Entonces, hay un montón de fenómenos que podemos observar en términos de consumo y procesamiento de información. Uno de ellos es que, pues, las personas nos preocupa, o sea, ahorita voy a mostrar unos datos, ¿no? Que las personas están preocupadas porque no saben si van a poder distinguir lo que es falso o es real entre tantísima información. Además, también los patrones de consumo importan. Entonces, las personas generalmente se informan, o sea, consumen noticias políticas por las puertas laterales, ¿no? O sea, no necesariamente directamente desde el medio de comunicación, sino que utilizan las puertas laterales, motores de búsqueda, redes sociales, etcétera. Pero también estamos observando, o sea, que hay desconfianza, o sea, en general, generalizada, escepticismo y también un cierto grado de cinismo, ¿no? Hay varios estudios que demuestran que el verdadero peligro de las noticias falsas, o sea, no es tanto el efecto directo que puedan tener sobre una conducta específica, ¿no? Por ejemplo, el voto o cualquier otro outcome, sino más bien porque nos hacen cínicos. Entonces, pues ya no creemos en nada, desconfiamos de toda la información y entonces hay miles de intentos de verificación de noticias, pero pareciera que entre más noticias falsas y demás, o sea, nos volvemos más cínicos, básicamente, y eso pues puede tener sus peligros, ¿no?
Pero también es cierto que a medida que aumenta el peligro de las noticias falsas, a medida que aumenta la información, también las personas buscamos fuentes más confiables. O sea, como estamos preocupadas por poder distinguir lo que es falso y lo que es real, pues entonces buscamos otras fuentes, ¿no? Tratamos de calibrar, ¿no?, las búsquedas y demás, y nos preocupamos por buscar fuentes confiables. Pero además, o sea, también en este tema de consumo y procesamiento de información, tenemos en este contexto específico particular un montón de teorías de conspiración y sesgos cognitivos, ¿no? Entonces, me imagino que todos han escuchado alguna teoría de la conspiración relacionada con el coronavirus, ¿no? Y pues no me voy a poner a enumerarlas, pero bueno, en mi caso particular, o sea, probablemente yo inmediatamente deseche esa información. Pero tampoco podemos decir que las personas que creen y comparten y difunden teorías de la conspiración son personas que no leen o que no se informan. Probablemente leen, incluso a lo mejor más que alguien que no las cree, pero están motivadas a llegar a una conclusión particular. Y en un entorno de desconfianza, pues las teorías de la conspiración te hacen sentido. En un entorno donde desconfías del gobierno, desconfías de las instituciones, desconfías en general, o sea, que alguien te diga que eso es un plan orquestado donde tú no tienes ninguna forma de aportar, digamos, o sea, pues hace bastante sentido. Entonces, en realidad hay teorías que explican, o sea, por qué creemos teorías de la conspiración, por qué compartimos, y de eso también voy a hablar. Entonces, también, por último, o sea, en términos de consumo y procesamiento, también es importante notar que a pesar de que toda la preocupación por las fake news y demás, y por la desinformación en general es relativamente nueva, diría yo, y sobre todo preocupó bastante en las elecciones de 2016 en Estados Unidos, pues hay estudios que demostraron que en realidad las noticias falsas no tuvieron un efecto directo, o sea, sobre el voto por Donald Trump, ¿no? Y que las personas, así como consultaban sitios de noticias falsas, también consultaban sitios de noticias verdaderas y que además, o sea, hay también un problema con las noticias falsas. Pareciera que hacemos una distinción de grado con las noticias falsas, pero no categórica. Entonces, un meme, una sátira, una parodia o una nota mal redactada, ¿no?, producto de un mal periodismo, qué sé yo, nos parecen noticias falsas. Y en realidad también hay esfuerzos desde la academia por tratar de conceptualizar qué es una noticia falsa, qué no lo es y demás. Pero en temas de salud, o sea, el efecto de las noticias falsas adquiere una dinámica diferente. Entonces, no es lo mismo, o sea, las noticias falsas en el contexto de una elección que en el contexto de salud, ¿no? Entonces, esto hace más relevante justamente analizar este fenómeno. Paso a la siguiente. Entonces, hay un reporte de Reuters que es sobre noticias, pero más bien sobre patrones de consumo, sobre noticias que lo hacen en 38 países, el más nuevo, más reciente es de 2019, por tanto, pues estas respuestas no necesariamente obedecen al contexto del COVID, pero en la siguiente diapositiva sí presento un análisis sobre noticias falsas en este contexto particular. Por ahora, este es el reporte más nuevo, es el reporte más completo que existe, que refleja patrones en el consumo, actitudes y demás acerca de las noticias. Entonces, ahí en la primera gráfica podemos ver que puse los países que tienen un porcentaje más alto de preocupación por la capacidad de distinguir lo que es falso o verdadero. O sea, esos son los países que las personas de estos países están más preocupadas porque entre tanta información no pueden distinguir qué es falso y verdadero. Y el hecho de que hay una preocupación no es menor, ¿no? O sea, de entrada, o sea, eso condiciona la forma en la que te vas a informar y las fuentes que vas a consultar y demás. Entonces, ahí está Brasil, está Portugal, Brasil encabeza la lista, Portugal, Sudáfrica, Inglaterra, México, España, ¿no? Entonces, en México estamos hablando de un 70% de personas preocupadas porque no podrían distinguir entre tanta información que es falso y verdadero, es abrumadora la cantidad. Entonces, por otro lado, pues el 42% de las personas en general en esos 38 países confían en las noticias, en México este porcentaje es del 50%, el 49% confía en las noticias que consume, ¿no?, que eso es diferente, y el 23% confía en las noticias que están en social media. Entonces, aquí, o sea, de entrada, pues esto nos va aproximando a que hay un ciudadano
abrumado por tanta información, pero que también tiene elementos para distinguir, ¿no? De alguna manera, o sea, hay que defender a la ciudadanía, al ciudadano y a la ciudadana, y dejar de pensar, o sea, que no podremos reaccionar ante tantísima información que existe y entonces somos presa fácil de las noticias falsas y demás. Yo creo que eso hay que modificarlo un poco en el discurso, ¿no? Porque lo que sí es cierto, aunque el fenómeno de la desinformación está ahí, hay que hacer todo para combatirlo, hay que invertir más en agencias verificadoras de hechos y demás. O sea, también es cierto que las personas tienen un cierto grado, o sea, de agencia en la que saben distinguir, en las que pueden desconfiar y demás. Entonces, por otro lado, también una de las cosas que hace más complejo este fenómeno es que el 55% de las personas en el mundo, o sea, de esos 38 países, prefieren acceder a las noticias a través de motores de búsqueda, redes sociales o agregadores de noticias, que son las puertas laterales de las que hablaba. Es el 55%, entonces eso, o sea, si pensamos que las redes sociales también son una plataforma en la que se propagan de manera muy rápida las noticias falsas y demás, pues eso también podría ser preocupante, ¿no? Y entonces, o sea, en relación a los hábitos, ¿no? Se les pregunta a las personas si en el último año ha hecho alguna cosa, ¿no? Entonces, tenemos que el 26% dicen que en el último año trataron de basarse en las fuentes de noticias que consideran más respetables. El 24% dice que han dejado de consumir fuentes con baja reputación, que son menos precisas. El 29% manifestó que decidió no compartir un artículo dudoso y el 41% dice haber verificado la información comparando diferentes fuentes. Eso es un poco para ilustrar este panorama de consumo, ¿no? Y de procesamiento de información, para partir de los datos entender pues de qué magnitud es este fenómeno del que estamos hablando, porque estamos claramente preocupados por la gran cantidad de información que se está produciendo en el contexto del coronavirus. Ahora sí, también la misma agencia, en conjunto con Oxford, con la Universidad de Oxford, hicieron durante enero y marzo de este año, ahí sí, contexto coronavirus, en enero, febrero y marzo hicieron un estudio sobre las noticias falsas, ¿no? Las noticias falsas en el contexto del coronavirus. Entonces, es alarmante, o sea, que durante estos meses, o sea, el número de verificaciones de datos en inglés, estas agencias que están verificando y demás, aumentó en un 900%, ¿no? O sea, la cantidad de información es abrumadora. Luego, tenemos que el 59% de la información errónea es más bien información reconfigurada, ¿no? O sea, la información se hila, se tuerce, se relabora, o sea, no es, digamos, estas noticias fabricadas específicamente para desinformar, sino más bien pueden ser que tengan contenido engañoso, que sean falso contexto o que tenga alguna clase de manipulación, o sea, pero no, o sea, las noticias falsas tampoco vienen, o sea, así como claramente como una orquestación y demás, sino muchas veces, o sea, la mayor parte de las veces están reconfiguradas, ¿no? O sea, así le llaman justamente en el informe. Y entonces, ¿cuáles son los temas más comunes en la información errónea? Lo principal, o sea, de todas las notas falsas que se analizaron, o sea, lo principal obedece a acciones de las autoridades, ¿no? Notas que hablan, o sea, o que descontextualizan, o que dicen cosas no precisas sobre el actuar de las autoridades, ¿no? Entonces, eso es el 39%. Y esto, pues, sí nos preocupa porque, pues, también aquí tiene mucho que ver la estrategia de comunicación de los gobiernos, por supuesto. Luego, o sea, el 24% tiene que ver con la propagación del virus, es decir, son noticias falsas que dicen que el brote se está extendiendo más rápidamente, ¿no? Y en realidad no es así, o que ya hay un nuevo brote en determinado lugar, etcétera. Y el 24% tiene que ver con información médica, ¿no? Que si comer plátanos ayuda o cualquier otra cosa de esa naturaleza. Entonces, y esta información errónea, apenas el 20% de esta información errónea está generada, o sea, por personajes públicos, llámese políticos, celebridades, artistas y demás. Y ahí en la fotito que ya se ve, o sea, está Donald Trump y Bolsonaro, que se han caracterizado por compartir, o sea, un montón de noticias falsas. Y de hecho, o sea, Facebook decidió eliminar algunos posts de Jair Bolsonaro justamente porque contribuían a la desinformación.
Entonces, aunque solo es el 20%, lo que viene, o sea, de estas autoridades, ¿no? De estos políticos o celebridades y demás, o sea, esta información es la que genera más interacción y más compromiso, ¿no? Entonces, eso también es algo que nos ayuda a comprender el fenómeno. Y entonces, sobre las respuestas de las plataformas, tenemos que también se analizó en este informe el contenido erróneo que permanece activo. Entonces, mientras que en Facebook esto es del 24%, en YouTube es del 27% y en Twitter es del 59%. O sea, hay más contenido erróneo que permanece activo en Twitter, ¿no? Principalmente. Entonces, eso es como un panorama general, o sea, sobre una muestra de noticias falsas que se analizaron y que se analizan justo en el contexto del coronavirus, que creo que pues presentan un panorama bastante útil para entender pues de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de procesamiento y consumo de información. Entonces, esta es otra cosa que también, o sea, lo presento, es el segundo punto. Ahorita volveremos un poco a estas teorías que desde la psicología explican el comportamiento y el consumo. Por ahora, hay otro punto que nos ayuda a entender las dinámicas y es el punto del liderazgo político, ¿no? Entonces, hay muchas notas, hay muchos trabajos, muchas opiniones de líderes de opinión y demás que intentan establecer, o sea, pues cómo ha sido el liderazgo político en el contexto de la pandemia y demás, pero del liderazgo político más allá, o sea, de ahorita calificar la actuación de ciertos gobiernos o decir que si lo hiciste mal o bien o si debiste o si tu estrategia económica es adecuada. O sea, pues me interesaría centrarme en la personalización y el storytelling. Entonces, estos fenómenos de personalización de la política, de la justicia y demás, o sea, pues los vemos justamente cuando Gatell se vuelve un héroe, Fauci se vuelve un héroe. Entonces, hay un montón de memes, o sea, que lo muestran, ¿no? Entonces, en términos de liderazgo, pues hemos estado discutiendo muchísimas cosas, ¿no? O sea, para empezar, o sea, hemos estado discutiendo si le hacen donas a Fauci o si López-Gatell es un héroe, si en nuestro hogar creemos en él y demás. Pero también hay un fenómeno interesante, porque esto no se analiza descontextualizado del contexto de polarización que vivimos, ¿no? Entonces, al menos en Estados Unidos y en México estamos observando una dinámica similar, o sea, un presidente, o sea, que claramente, o sea, ha decidido, o sea, dejar, digamos, el liderazgo en manos de un técnico, un personaje técnico, pero que a la vez hace ciertas declaraciones que de repente colapsan y entonces se generan estos memes, ¿no? Estos memes como este de López-Gatell, o sea, gracias por tu tiempo, tu dedicación, tu paciencia, tu lealtad, tú no, López Obrador, tu profesionalismo, etcétera. Y lo mismo ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Entonces, con estos memes de la cinta en la boca de Donald Trump o esta contextualización del gesto de Fauci, ¿no? Y entonces, estos personajes que están al frente de la pandemia, pues se han convertido en héroes, ¿no? Y yo no diría que esto necesariamente es una estrategia de los gobiernos, ¿no? O sea, claramente el gobierno mexicano, pues al incorporar a Susana Distancia y demás, quiso hacer uso del storytelling como estrategia y demás. Y claro, es bien conocido que a las personas nos gustan las historias, conectamos con ellas, pero también cuando estamos ante situaciones amenazantes, muy complejas, que de repente exceden nuestra capacidad de entender, porque además este fenómeno, o sea, pues es bastante, o sea, tenemos muchas dudas acerca de muchas cosas, no sabemos mucho sobre el virus y demás. Entonces, en este tipo de contextos, pues nosotros hacemos historias justamente pues para satisfacer esa necesidad pues de apoyo y demás, ¿no? Entonces, esto lo hemos podido observar no solamente en México, también en Estados Unidos, también en Suecia, también en España, también en Alemania y demás, ¿no? Entonces, otra de las cosas que también ha salido a la luz en el debate es que también, o sea, qué tanto mejor lo están haciendo las líderes mujeres, ¿no? Y entonces también hemos estado observando este fenómeno donde los líderes hombres, que además, o sea, son la gran mayoría, han estado reaccionando de cierta forma y hay ya bastante información que nos permite contrastar. Yo no soy, a mí no me gusta mucho la idea de hablar del liderazgo femenino, ¿no? O sea, ese no es el tema aparte ahorita. O sea, claramente, o sea, estoy comprometida con la perspectiva de género y demás, pero me parece que hay otras, o sea, hay otras formas, digamos, de encuadrarlo.
Pero claramente eso también ha estado en el centro del debate sobre liderazgo, que también lo están haciendo. Incluso se han estado comparando las estrategias de comunicación que han utilizado las líderes mujeres en comparación con las estrategias de los líderes hombres, ¿no? Y entonces esto, o sea, es un fenómeno de personalización, también me recuerda, o sea, yo estudio escándalos de corrupción en América Latina y me recuerda los fenómenos de los fiscales anticorrupción en Perú, en Brasil, que se volvieron héroes, que la gente marchaba, o sea, y que había club de fans en Facebook y que están todo el tiempo, digamos, en el foco y en el centro, en una personalización de la justicia, o sea, que también requiere, digamos, otro análisis aparte, ¿no? Pero aquí podemos observar que esto es lo que ha ocurrido en términos de liderazgo político y en términos de storytelling. O sea, estamos buscando héroes, ¿no? Para poder lidiar con esta situación tan adversa, tan compleja, ¿no? Y tan desconocida además. Y entonces aquí en la siguiente diapositiva están otros memes de otros, López Gateles del mundo, ¿no? O sea, otras personas encargadas de la comunicación durante la pandemia y demás, ¿no? Que está Andres Tegnell en Suecia, que de hecho ahí se ve, o sea, están todas las imágenes y demás, pero hay hasta notas de una persona que se tatuó la cara, ¿no? De Anders Tegnell de Suecia, o podemos ver también todo lo que se ha generado de Fernando Simón en España, y todo lo que se ha generado también pues, de Fauci, ya lo vimos, o de Drosten también en Alemania, ¿no? Entonces, todos ellos han decidido optar por un mensaje, o sea, por compartir un mensaje que sea claro, que sea conciso, tranquilizar a las personas y demás, ¿no? Entonces, han optado por esa estrategia. Habría que ver si esa es la mejor estrategia, y eso es lo que quiero decir más adelante, ¿no? Pero todos ellos tienen ese común denominador, o sea, son personas que inspiran tranquilidad, son personas que hablan de manera muy clara, que hacen que lo inentendible sea entendible para todas las personas, o sea, que además muestran cercanía, ¿no? Y quizás eso es lo que explica que se conviertan en héroes, ¿no? O sea, y que nos guste verlos así, como héroes, tal cual. Ahora, entrando un poco en el caso de México, sobre las dinámicas de comunicación, ese es el punto 4, las dinámicas de comunicación, estrategias, narrativas y demás, pues aquí hay bastante que decir. Este ciclo de conferencias ha estado centrado principalmente en analizar el modelo Centinela. De hecho, tengo entendido que surgió justamente por la desinformación, o sea, se planeó porque pues, se pensó que era muy importante informar, o sea, en un contexto de desinformación, en lo que refiere específicamente al modelo Centinela. Entonces, la estrategia de comunicación, creo que el modelo Centinela es un muy buen punto de partida para analizar la estrategia de comunicación del gobierno mexicano, ¿no? Y yo creo que de muchos gobiernos también. Entonces, me centro particularmente en esto. Hemos estado viendo a López-Gatell, nos gusta decir que es la novela de las 7, ¿no? Y entonces es un formato, digamos, muy estructurado, el de las conferencias de prensa. Siempre se enlistan al principio los temas que se van a ver, hay invitados, hay invitadas. O sea, la comunicación de la pandemia, o sea, no se ha centrado únicamente en mostrar las cifras, sino que se han abarcado muchísimos temas, violencia de género, o sea, los informes de movilidad, o sea, la situación del personal médico, entre muchos otros más, ¿no? Y eso pues hace que adquiera como una dinámica, digamos, mucho más atractiva, ¿no? Hasta la fecha, pues van 84 informes diarios desde que López-Gatell empieza el 27 de febrero con la primera conferencia del coronavirus, y la estrategia de comunicación del gobierno pues ha sido, o sea, quedarte parado en un mensaje claro, en un mensaje positivo y en no alarmar, no generar pánico y demás. Pero esta es una estrategia que es una estrategia como si fuera de manual y la han adoptado muchos gobiernos, ¿no? Entonces habría que ver si las estrategias de manual son las más efectivas en contextos tan complejos, ¿no? Habría que ver. Ahora, toda la estrategia ha sido mensaje claro, mensaje positivo, una persona al frente que tiene notables habilidades de comunicación. Creo que nadie podría negar que es un buen comunicador, es un buen orador, transmite de manera clara, o sea, contesta las preguntas con amabilidad. O sea, tampoco me atrevería a decir que, o sea, pues que no sabe o que lo que sea. O sea, no me atrevería a cuestionar su capacidad, digamos, en términos médicos, ¿no? Y demás.
Y él pues empezó presentándose como un técnico, ¿no? O sea, como una persona que está ahí para informar acerca de los aspectos técnicos de la pandemia, o sea, no tanto para asumir un papel político, que después pues sí lo asumió, ¿no? O sea, porque no le quedaba de otra probablemente. Pero entonces, en esas, o sea, llevamos 84 conferencias y en 74 ha estado López-Gatell, o sea, solamente ha faltado a 10. O sea, ha sido un ejercicio de difusión muy intensivo, o sea, con un centro en transmitir tranquilidad, dar un mensaje claro y no generar pánico, ¿no? En todas las conferencias se presenta el informe técnico, cómo vamos y demás, o sea, que son los números que presenta generalmente Alomía. Y el promedio, o sea, de todas las conferencias, en promedio tienen 2 invitados y en promedio tratan 2 temas, además del técnico. O sea, siempre empiezan con el técnico y además dedican tiempo a otros temas, en promedio son 2. Entonces, aquí tenemos en la parte de la izquierda, o sea, puse una tablita pequeña nada más para ubicar, o sea, esto en el contexto de las fechas claves, ¿no? Desde que inician las conferencias, cuando se implementa la Jornada Nacional de Sana Distancia, cuando empezamos la fase 2, empezamos la fase 3. Eso podrían ser, digamos, los elementos, o sea, más importantes, ¿no? Que pudieron haber generado el media hype, ¿no? O sea, esta sensación de los medios. Ya entramos a fase 2, ya entramos a fase 3 y demás. Inician las conferencias, por tanto, ya sabemos que el problema está aquí, en México, ¿no? Jornada de sana distancia, pues obviamente eso me afecta directamente. ¿Qué tengo que hacer yo como ciudadano, como ciudadana, ¿no? O sea, ¿qué acciones tengo que tomar? Sin embargo, pues hay un montón de eventos adicionales que nos ayudan a entender, o sea, toda esta estrategia, digamos, del gobierno, ¿no? Empiezan las conferencias el 27 de febrero y entre el 11 y el 12 de marzo se anuncia apenas esta transición o cambio al modelo Centinela. O sea, en esas conferencias se dijo, eventualmente vamos a pasar al modelo Centinela, ya les estaremos informando, bla, bla, bla. Únicamente se anunció. Luego vinieron otra serie de eventos, ¿no? Estos errores de López-Gatell, de la fuerza del presidente moral, o sea, que la fuerza es moral. Luego AMLO el 22 de marzo, salgan a comer, sigan con su vida normal. Después llega un llamado del presidente a acatar las medidas el 27 de marzo, o sea, ya hay un cambio completo en la dinámica, que creo que eso es bastante natural, o sea, ni siquiera me parece algo, o sea, algo súper destacable, o sea, seguramente le jalaron las orejas, lo sentaron en un lugar y le dijeron, oye, pues esto es grave, te tienes que alinear, está bien. Y luego el 28 de marzo viene este mensaje de López-Gatell, que a mí en particular me impactó muchísimo, que es este mensaje de quédate en casa, pero ya con un López-Gatell con la cara desfigurada, donde nos estaba realmente alarmando, ¿no? O sea, pero incluso ahí me parece que eso fue bastante efectivo, ¿no? Luego el 5 de abril viene el plan de reactivación económica, luego viene la entrevista que le hace Richard Ensor de The Economist a López-Gatell y donde ahí se empieza a revelar este tema del modelo Centinela y entonces ahí se revela un factor de expansión y ahí empieza el gran tropiezo de la estrategia según mi punto de vista, ¿no? Luego viene una explicación del modelo, o sea, que fue el 8 de abril, donde ahí anuncia que son en realidad, o sea, que las estimaciones indican que estamos hablando de 26.519 casos. Luego viene hasta el 16 de abril, viene otra estimación del modelo Centinela y ahí estábamos en 55,000 casos. Luego ya viene Javier Alatorre, luego viene todas estas demandas al gobierno mexicano de que por favor transparenten la información del modelo Centinela y que no pasa nada, o sea, más bien, o sea, no pasa nada si tu modelo, o sea, tiene ciertas características o no. Pon el white paper, decía Rodrigo Salazar, lo recuerdo perfecto, ¿no? O sea, pon el white paper, o sea, que indique, pues, cómo está y de tal manera que las personas interesadas, o sea, con los datos que son públicos, puedan replicar la información, puedan hacer estimaciones, qué sé yo. Entonces, ahí, o sea, empieza, o sea, un grave problema con toda la estrategia. Me parece que ahí hubo un desgaste importante de la figura de López-Gatell. Después, Hugo López-Gatell promete explicar el modelo Centinela el 2 de mayo y entonces había muchísima expectativa acerca de lo que iba a decir.
el 3 de mayo le dedica una sesión completa y ahí es donde ocurre esto con la periodista Dulce Soto, que fue un fenómeno, un evento muy lamentable, donde López-Gatell, o sea, decidió ponerse más bien el traje de político, quitarse el traje de técnico y entonces empezar a hablar de una conspiración o de un ataque directamente del periódico Reforma y demás, que luego el presidente retomó y demás. Luego, hasta el 6 de mayo, le dedica una sesión al modelo de vigilancia y luego el 8 de mayo vienen estos titulares en periódicos internacionales, en el New York Times, en El País, en el Washington Post, creo, no, en el Wall Street Journal, y ahí, pues ya López-Gatell lanza un comunicado, pues diciendo que no estamos ocultando cifras y punto. Pero todo esto en un contexto de clara desinformación del modelo Centinela. Ese era el problema. O sea, realmente no teníamos forma de saber de dónde estaban sacando los datos y demás, y parecía haber, entre líneas, como una resistencia de López-Gatell para poder explicar. Después yo me puse a revisar las versiones estenográficas de las conferencias y está muy cañón porque él venía diciendo desde el 11-12 de marzo, vamos a hablar del modelo Centinela, luego lo volvió a mencionar y mencionar y mencionar y todo el tiempo te decía, eso ya lo explicamos, como ya lo hemos dicho 1000 veces, esto es un muestreo, pero como ya lo dijimos 18 veces, pero pues no había información y toda la gente os estaba demandando información. Ahora, alguien podría decir, oye, pero solamente la gente interesada en los números, que es la gente, o sea, que tiene, o sea, ciertas competencias o ciertos intereses, o sea, no el grueso de la población. Sí, eso es cierto, pero es un frente que no puedes descuidar, o sea, definitivamente, porque luego eso, o sea, llega al público con otras dinámicas. O sea, el hecho de que las personas no se pongan a discutir en términos de modelos matemáticos y estimaciones y fórmulas, no significa que no les llegue la información disfrazada de desconfianza o me están ocultando cifras y demás. Entonces, eso es justo lo que hay que cuidar en esos contextos donde toda la atención está centrada en ese tema. Entonces, de estas 84 conferencias de prensa diarias, novelas de las 7, solamente 4 fueron dedicadas a explicar el modelo Centinela, o sea, como tema principal. ¿Por qué? Porque luego los reporteros, las reporteras empezaron a tener un interés, empezaron a preguntar y entonces ahí en ese espacio se tocaba, pero que fuera parte de la estructura de la conferencia, en realidad fueron 4, ¿no? O sea, para los modelos de vigilancia y para el modelo Centinela. Y esto pues no es menor porque justamente estas estimaciones son las que te hacen ver pues la magnitud del problema, o sea que el problema es más grande de lo que estás pensando, entonces a lo mejor en este intento de no alarmar, la gente no entiende, no importan las estimaciones, pues entonces no lo explicas porque tu bandera principal es no alarmar, no generar pánico. Sin embargo, pues esto luego se puede traducir en problemas mucho más graves. Entonces, ¿qué tenemos aquí? O sea, aquí pues está otra vez ese cuadrito, o sea, como con las fechas importantes, ¿no? Pero entonces, o sea, el evento, digamos, que desató, o sea, la primera explicación del modelo Centinela, que parece que hasta se aceleró, o sea, fue justamente la entrevista que le hizo Richard Ensor de The Economist, que generó bastante ruido y demás. Y entonces cuando vemos, o sea, las búsquedas que hacen las personas, o sea, por medio de Google Trends, o sea, pues nosotros asumimos que a la gente no le importa el modelo Centinela y que entonces es muy técnico y que no es necesario comunicarlo y demás. Pero podemos ver ahí todas las veces que las personas buscaron Centinela, digamos, hay una medición específica para esto, y pues esos picos, o sea, son justamente el 9 de abril, o sea, una vez que vienen y te dicen que en realidad son 26.519 casos, que además es una conferencia que llega tarde, o sea, sin explicar adecuadamente el modelo, y que además todos estos periódicos que se ven ahí, muy chiquitito, en las primeras planas, retoman, o sea, que la cifra de contagios es de 26.519, y sin contar aquellos medios que pusieron titulares como el gobierno nos oculta cifras, el gobierno ya reveló las cifras, por fin, o sea, por fin nos están diciendo la verdad, etcétera. Ese 9 de abril fue el pico más alto para buscar modelos Centinela, entonces eso quiere decir que pues la gente podrá no saber o no entender de modelos matemáticos, pero al final del día, o sea, pues va y busca información. Y esto es consistente,
o sea, con muchas teorías de la psicología política que intentan evaluar nuestro comportamiento en situaciones de ansiedad y de pánico. Entonces, pues normalmente estaremos más motivados cuando estamos ansiosos, o sea, por un fenómeno de esta naturaleza, a buscar información, ¿no? A entender mejor qué está pasando. Entonces, sí, o sea, ansiosos, pero buscamos información. El segundo pico más alto es el 17 de abril, que es justamente después de las segundas estimaciones, que ya iban en 55,000 casos. Y luego vemos dos picos más, el 4 de mayo y el 8 de mayo. El 4 de mayo corresponde corresponde el evento con la sesión dedicada al modelo y cuando ocurrió este evento desafortunado con la periodista Dulce Soto del periódico Reforma. Y luego después el 8 de mayo, ya con menor interés claramente, cuando podemos encontrar una correspondencia con los hechos de estos periódicos internacionales que hablan justamente de las cifras, ¿no? Pero esa discusión ya no fue necesariamente enfocada en el modelo Centinela como tal. Entonces, en realidad, o sea, ha tenido impacto, por supuesto, y el impacto, o sea, no tiene que ver, o sea, con qué van a decir o qué va a opinar ese público informado que sabe de modelos y que puede discutirlo en términos técnicos, o qué van a decir nuestros expositores de esta mesa que han estado previamente. O sea, no se trata de eso, se trata de que la información va adquiriendo diferentes dinámicas y entonces esa negativa a transparentar tu modelo, o sea, explicarlo y demás, se traduce en términos de falta de transparencia, ¿no? Y en desconfianza generalizada. Pierdes la confianza de que el gobierno está realmente actuando, o sea, con una base numérica importante, o sea, con los números como base, ¿no? Entonces, tenemos acá, es lo mismo, aquí está el fenómeno de Dulce Soto, se volvió trending topic y demás, y ahí están, digamos, solamente quise poner las imágenes, y entonces, por ahí si tú buscas, o sea, las notas después de ese evento, pues te das cuenta que fue tendencia y que pues muchos periódicos lo retomaron al día siguiente, o sea, y eso pues claramente dejó a López-Gatell, o sea, no muy bien parado. Entonces, al final del día, pues es una discusión técnica que se vuelve una discusión política, una discusión de interés general, que dejó lo técnico y no son las estimaciones ni los modelos, ni qué significa la columna 4 de las tablitas que me estás presentando. O sea, es una corriente de información muchísimo más amplia. Y entonces, pues, obviamente se generan, o sea, se traduce en este tipo de cosas, ¿no? O sea, después de la primera plática de explicación del modelo Centinela, hay una serie de memes, ¿no? O sea, se critica, o sea, muchas de las afirmaciones que utilizó López-Gatell, o sea, y luego, pues, algo, o sea, a lo mejor probablemente el ciudadano promedio, o sea, no podemos entender a lo mejor qué es exactamente lo que está mal en el modelo, pero llegamos a percibir que ahí hay algo mal, y luego pues vienen todos los golpes de la prensa internacional, y todo esto, o sea, fue en un contexto, pues sí diría yo, de falta de transparencia del gobierno, o sea, mexicano, e incluso hasta con un enojo de López-Gatell por responder, ¿no? Y cada vez que se le preguntaba en las conferencias, había como una cosa de enojo, una cosa de no, esto ya lo expliqué, ya lo he dicho 18 veces, ¿cómo es posible? Y pues en un contexto de polarización, pues eso también, o sea, adquiere dinámicas muy, muy, muy complejas. Ahora, el último punto, o sea, esto quiere decir que no nada más la estrategia del gobierno mexicano se ha enfocado, o sea, en detener el pánico, ¿no? De hecho, o sea, hay muchos gobiernos que han optado por lo mismo, porque eso está en el manual, hay que evitar el pánico, porque tememos lo que las personas sean capaces de hacer en contextos de pánico. Entonces, gran parte, o sea, de no revelar los datos de manera adecuada, de tener cierta resistencia al modelo Centinela, presentarlo adecuadamente y demás, o sea, tiene que ver principalmente porque estás como aferrado a esa cosa de no quiero generar pánico. Pero la evidencia, o sea, científica, o sea, hay toda una literatura de la psicología política, de la ciencia política incluso, que intenta explorar qué es lo que pasa con las personas y con la ansiedad en contextos de crisis. Entonces, como decía hace un rato, o sea, ante un evento, o sea, como que te digan de repente que son 26,000 casos y no los que te vienen presentando, ¿qué haces? Buscas información. O sea, es algo que te genera pánico, que probablemente te hace pensar que el problema es mucho más grande de lo que creías,
pero vas y buscas información. Entonces hay un montón de evidencia, o sea, me dediqué a recopilar alguna, o sea, la más importante, o sea, que justamente afirma que la ansiedad motiva a las personas, o sea, para buscar información, o sea, para escuchar más los consejos de los políticos y por tanto seguir las instrucciones. O sea, las crisis como las pandemias, precisamente por la ansiedad, el pánico que generan, llevan a las personas a buscar información, a las pantallas, a la tele, a la computadora y demás. Y además, estos ciudadanos ansiosos tienen más probabilidad de participar, de aprender más sobre política, de prestar más atención y por tanto, o sea, de acatar mejor las medidas, porque aquí de lo que requieres es que las personas, o sea, hagan caso de las indicaciones de las autoridades, que se queden en casa, que se laven las manos y demás. Entonces, hay un montón de literatura que apunta a que la ansiedad, efectivamente, o sea, nos motiva a enterarnos más, y, o sea, hace que aumente el interés, el deseo de información y demás. Por eso pongo a Harold, o sea, porque Harold siempre tiene su cara de, o sea, como que se está riendo, pero tiene una angustia tremenda. Entonces, realmente es eso. O sea, es como todo lo que la ansiedad genera. Entonces, las estrategias de comunicación tendrían que contemplar todas estas perspectivas, porque no es nada más, no generes pánico y punto, no es nada más mensaje claro y conciso, no. O sea, son contextos cambiantes, o sea, hay un montón de cosas que hay que tomar en cuenta. Ese es el último punto, y ya esta es mi última diapositiva. Creo que ya me excedí un poquito del tiempo, Nico. ¿Cómo voy? No, ¿verdad? ¿O cómo voy con tiempo? No, no, ¿En tiempo? estamos bien, vamos. Bueno, ya es mi última diapositiva. Pues un poco, o sea, ¿qué nos enseña esta pandemia? O sea, pues ya lo vimos. O sea, los liderazgos políticos se reconfiguran, ¿no? O sea, y al final del día, pues el liderazgo político es súper importante porque está relacionado con el comportamiento de las personas, ¿no? Con cambio de hábitos y con confianza. O sea, realmente, ¿qué quieres? Que las personas cambien hábitos, que las personas hagan caso de las indicaciones, ¿no? Y para eso requieres confianza, porque estás, o sea, estás atacando, o sea, lo más sagrado de nuestra, o sea, lo más sagrado que son nuestros hábitos, ¿no? Nos estás pidiendo que nos encerremos, nos estás pidiendo que no veamos a nuestras personas queridas, etcétera, ¿no? Y entonces, claramente, pues es un fenómeno que incita a la personalización, es interesante, se observa en otros entornos de crisis, ¿no? En las crisis de corrupción, ya lo dije antes, o sea, el asunto con los fiscales es una cosa realmente impresionante. Y pues la comunicación está en el centro, o sea, la comunicación es súper importante, nadie podría decir que no. Y entonces, ¿qué se requiere? Pues sí, se requiere claridad sobre las precauciones, sobre el riesgo. En la conferencia de mañana, justamente se va a hablar de las formas de comunicar este riesgo, ¿no? Y que por supuesto estoy súper interesada en escuchar. Pero pues sí, o sea, es justo eso, tienes que comunicar con claridad, pero también desafiar un poco la comunicación de manual, porque la comunicación de manual, o sea, lo que te dice es que el mensaje tiene que ser claro, entendible, conciso, apegarte siempre al mensaje, y pues si tú analizas, pues todas son de manual. O sea, el mensaje ha sido claro, ha sido simple, ha sido conciso. Lo que pasa es que la comunicación va mucho más allá, o sea, al final hay muchos elementos contextuales importantes que se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Y entonces, en una pandemia de esta naturaleza, también los mensajes deben ser coherentes con los hechos. Entonces, si de repente hay una percepción generalizada de lo que te dicen no necesariamente corresponde a la realidad, pues ahí se agota la confianza y eso también tiene que ver qué momento eliges para comunicar el modelo Centinela, cómo lo comunicas, cómo haces que las personas, ese público interesado en las entrañas de ese modelo y en todo lo que implica, o sea, realmente estén contentas. A mí me ha sorprendido, o sea, que los expositores que han estado acá, al final, pues sí, o sea, han hablado justamente del modelo, pero tampoco con una intención, o sea, necesariamente como de cuestionar, incluso si el modelo pudo, o sea, si se hubiera elegido un modelo que no es del todo el más adecuado, o sea, la dinámica de comunicación hubiera sido otra, eres transparente con eso, aceptas las deficiencias, reconoces las fortalezas y hasta ahí, o sea, por ahí, o sea, se decía en una de las conferencias, ningún modelo, o sea, el modelo perfecto no existe. Entonces tampoco es que haya o sea, una crítica directa, es una falta de transparencia, claramente, y es una estrategia que claramente no está cubriendo todos los frentes, y un frente que podría parecer ajeno, que es ese público técnico interesado en esto,
pues en realidad eso va a traspasar a las personas adquiriendo otras dinámicas, no se queda nada más en lo técnico. Entonces el talón de Aquiles de esta estrategia, pero también de otras, de otros países, también han sido las estimaciones, las proyecciones, los números, y eso está íntimamente relacionado con la gravedad del problema. Entonces está íntimamente relacionado con el querer no generar pánico, punto. Y entonces ahí es donde estás en ese dilema, ¿no? Entonces, al final, se tiene que entender que las pandemias tienen características particulares, donde toda la atención está totalmente centrada en el tema, la atención de los políticos, de la gente, de los medios, y pues ante la incertidumbre, o sea, hay que adoptar un lenguaje de riesgo también, porque al mismo tiempo que te interesa mantener a la gente tranquila, también te interesa que consideren que este problema es lo suficientemente importante como para que puedas respetar las indicaciones que se te están dando. Entonces, por supuesto que ciudadanos y ciudadanas que minimizan el problema no acatan las instrucciones y demás, y estás ante muchos dilemas, ¿no? Pero al final la comunicación en crisis pues tiene que ser un acto de equilibrio, tiene que contemplar muchos elementos, tomar en cuenta el contexto de la polarización que estamos viviendo en muchos países, pero sobre todo entender a las personas e incorporar perspectivas que sean multidisciplinarias, ¿no? La psicología política es súper útil, ¿no? Los sesgos cognitivos, el razonamiento motivado, la ansiedad en contextos de crisis. Y pues la psicología política explica en gran medida, o sea, muchos de los efectos de las estrategias y mucho de lo que estamos viendo hoy. En Flaxo tenemos a un investigador que estudia justamente los temas de psicología política, que da el curso de psicología política, al que yo le he aprendido muchísimo, que es Benny Temkin. Entonces, o sea, Benny de verdad seguro tiene todo esto mucho más claro, pero en realidad esto adquiere una dinámica psicológica importante, o sea, estos sesgos cognitivos, el razonamiento motivado, esta tendencia a buscar información, organizar la información para que te confirmen lo que tú ya crees, para que te vengan y te digan que, o sea, que efectivamente estás en lo cierto. Y las personas, o sea, que razonan, o sea, por medio de un razonamiento motivado, o sea, no necesariamente son personas entregadas o no son personas necesariamente tontas o personas que hacen esto, o sea, únicamente por terquedad, etcétera. O sea, realmente hay una motivación importante y hay una búsqueda de información importante, y no solo eso, hay un esfuerzo cognitivo importante por reorganizar los argumentos para que te confirmen lo que tú ya crees. O sea, eso no es menor, o sea, no son personas nada más ideologizadas que van como zombies, ¿no? Hay que hacer 18 maniobras mortales para poder a veces justificar a un líder cuando tienes un nivel de cercanía importante, ¿no? O sea, probablemente un seguidor de un político, o sea, probablemente en algún momento tenga que hacer unas maniobras mortales para justificarlo, para eliminar disonancia cognitiva, que es esta tensión entre sistemas de creencias o ideas y demás. Y que eso pues no es agradable, digamos, para nosotros, ¿no? Y por supuesto también vienen muchos retos para la verificación de hechos, precisamente porque la información circula mucho más rápido, las redes sociales y también personas ansiosas que están compartiendo y están aumentando el tráfico y demás. Y ya para terminar, o sea, lo que diría es que, o sea, me quedaría con eso, hay que desafiar la comunicación de manual, por supuesto, hay que analizar el contexto, o sea, definitivamente cualquier estrategia de comunicación tiene que tener un análisis profundo de contexto y más bien, o sea, pensar que en este tipo de situaciones particulares, o sea, las estimaciones, los números, las proyecciones, o sea, realmente podrían ser más tus amigos que tus enemigos, ¿no? Y entonces hay una tendencia de los gobiernos pues de no mostrarlas o de mostrarlas a medias o etcétera. Y pues hay que favorecer el optimismo necesario, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo cambia la epidemia si seguimos los consejos? Creo que eso más o menos se ha hecho, pero también hay que evitar inseguridad. O sea, la información específica, clara, concreta, o sea, la transparencia es lo mejor para brindar seguridad. Entonces, lo que menos queremos es dotar este entorno ya de por sí complejo con dosis enormes de inseguridad. Y pues la psicología del ciudadano, de la ciudadana, o sea, no es un obstáculo, es una herramienta, ¿no? Eso es algo que ha estado discutiendo Peterson ahora en el 2020, que es un epidemiólogo que está en un departamento de ciencia política, o no me acuerdo si es al revés, si es un politólogo que está en un departamento de epidemiología.
en Dinamarca, que ya tiene varios papers, o sea, publicados incluso en varios journals médicos, sobre los efectos de la ansiedad para acatar las reglas en este entorno de coronavirus y demás. Entonces, pues me quedo con eso ya, o sea, básicamente es eliminar la comunicación de manual, o sea, poner atención al contexto y poner a la persona, al ciudadano, a la ciudadana en el centro. O sea, sin olvidar que esto, o sea, no es un asunto de nada más, o sea, políticos en su esfera y ya, ¿no? O sea, sino que al final, o sea, es una cosa donde hay que tomar en cuenta al ciudadano y a la ciudadana. Y creo que con esto me quedo y muchas gracias. Excelente exposición, Geo, muchas gracias a ti. Vamos a pasar a las preguntas, que sí tenemos bastantes. Dios. Entonces, pues yo te las voy a ir leyendo una por una y tú me dices cuando haya que cerrar la llave. Pero empiezo con la ¿Cuándo primera. qué? Perdón, perdón, no te entendí. Tú me ¿Cuándo qué? avisas cuando pienses que ya debemos cerrar el número de preguntas. Igual yo, si pienso que nos hemos extendido mucho, te lo diré. Por lo pronto, lo cierto es que tenemos varias preguntas. Tal vez respuestas breves para tratar de abarcarlas todas, pero como tú prefieras. Mira, la ¿Ok? primera nos la hace Silvia Podolsky-Temkin y dice, ¿nos podrías dar un par de ejemplos de actuación y políticas de líderes, políticas mujeres en comparación con líderes hombres? Ok, ¿sí me puedes juntar otra pregunta? ¿Ok? Inmediatamente después, César Julián Bernal pregunta, ¿cuáles son los tres principales errores y aciertos de López-Gatell? Uy, ¿Quieres una oh, tercera? sí, sí, sí. Ay, espérame, es que no sé, estoy ahorita compartiendo la pantalla, perdón, no, ¿verdad? No, ahorita no estás compartiendo la Que de pantalla. repente me apareció algo medio raro. Déjame nada más poderlo arreglar. Listo. No, si quieres, veme diciendo la pregunta, Nico. ¿La tercera? Sí, la tercera, por favor. Ok, la tercera la hace Gloria Gavito. Y es, ¿podrías abundar un poquito más sobre cuál fue el primer gran fallo de comunicación en la estrategia mexicana y qué implicaciones tuvo para los siguientes pasos o toma de decisiones? O sea, a ver, entonces este se vincula un poco con la de López Gatel, ¿no? Sí, O los sea, yo tres creo errores y aciertos. Ok, yo creo que conforme a los errores y a los aciertos, a ver, yo creo que ha habido aciertos importantes. En su momento yo pensaba que bueno, que era un gran acierto en este punto en el que estamos, ¿no? Demandando personajes técnicos, poner a una persona como López Gatell, que pues en principio, o sea, pues te da esa impresión de ser un tipo bastante competente, ecuánime, que además se comunica bien, o sea, que además tiene un currículum impresionante. Entonces, esta constante búsqueda o esta ansia de tener a técnicos, ¿no? O sea, ante ciertos personajes que tenemos, ¿no? O sea, y con los que convivimos todo el tiempo. Entonces, o sea, creo que en un principio pues fue un gran acierto, o sea, toda la comunicación inicial, o sea, toda la cosa de ir poniendo calma, ¿no? O sea, de ir transmitiendo información oportuna, con este mensaje claro y demás. Hasta que el problema nos llegó, o sea, de sopetón prácticamente, y ahí me parece que ya no correspondía, o sea, esa misma estrategia, sino me parece que cuando él lo vemos aparecer con la cara desfigurada diciendo quédate en casa, o sea, claramente cambia, ¿no? Pero ese cambio abrupto, o sea, de conducta, también creo que ahí, o sea, se pudo haber matizado un poco, creo que teníamos también la experiencia y el conocimiento, o sea, de otros países y sabíamos que tarde o temprano esto se iba a descontrolar. Entonces yo creo que eso fue un error, creo que otro error ha sido apegarse tanto a ese mensaje claro. Otro error, o sea, también, voy a decir más de tres, es haberse quitado ese traje de técnico que nos gustaba y nos daba tranquilidad y confianza para ponerse el traje de político. O sea, creo que ahí sí, o sea, fue un grave error y creo que todo el manejo en general del modelo Centinela ha sido catastrófico, ¿no? O sea, porque, o sea, justamente lo anuncian 11, 12 de marzo, como les decía ahorita, y yo les digo que estuve leyendo las versiones estenográficas y pues sí, o sea, todo el tiempo te decía, sí, es que ya lo he explicado, eso ya lo he explicado, te prometió después
que te iba a brindar las estimaciones semanales y pasaron 5 días, o sea, y no se mostró absolutamente nada, o sea, la gente estaba ansiosa de saber cuál era el modelo, el funcionamiento del modelo, y no lo presentó. Creo que eso, o sea, minimizar, o sea, el efecto que iba a tener, o sea, el tema del modelo Centinela, o sea, creo que ese fue el grave error y el talón de Aquiles de la estrategia. Y ahorita, o sea, pues yo entiendo que bueno, que la difusión ha sido intensiva y que al final del día ha estado haciendo su trabajo y lo que sea, y que también hay mucha presión internacional y demás. O sea, creo que va directamente relacionado con el riesgo que implica, o sea, pues sacar a la gente ya y tomar ciertas decisiones. Entonces creo que el principal, o sea, error ha sido justo el modelo Centinela, o sea, todo ese manejo. Y los aciertos, pues es probablemente sí, o sea, convertirse en ese líder que en su momento brindó tranquilidad y que al final su estrategia de quédate en casa, o sea, pues mal que bien, o sea, pues mantuvo a la gente en su casa, ¿no? Lo que pasa es que, o sea, no es lo mismo estar en tu casa cuando confías en el líder, en quien te da la información todo el tiempo, que cuando claramente, o sea, lo empiezas a desconfiar o empiezas a creer que te están ocultando información y pues con eso aumentar la incertidumbre, ¿no? Eso es, y creo que con eso, o sea, también respondo, o sea, la de Gloria un poco, y con respecto a la de Silvia, Silvia, muchas gracias por tu pregunta. O sea, la verdad es que ese es otro tema. Lo único que voy a decir es que, o sea, como dije al principio, a mí no me gusta mucho esto de hablar de liderazgos femeninos y demás, o sea, no sé. Me parece que, o sea, lo que se ha destacado, ¿no? Es la actuación, por ejemplo, que estas mujeres líderes, o sea, tanto en Dinamarca, en Alemania, o sea, han actuado de manera rápida, o sea, han manejado los mensajes con bastante transparencia, o sea, han invertido en tecnología, eso es lo que se ha destacado, que han sido capaces de, o sea, de traducir confianza, o sea, de hacer mensajes claros, pero a la vez también mensajes, o sea, que conectan y demás, han tomado decisiones en torno a la inclusión de tecnología, o sea, destaca mucho una de las conferencias primeras de Angela Merkel en marzo, cuando sale y pues anuncia la gravedad, y eso va completamente en contra de todos los, o sea, de muchos, no de todos, de muchos líderes hombres que empezaron minimizando el problema, y ella justamente dice, esto es grave, o sea, y esto se va a poner peor, por favor. Entonces, en reconocer el problema, o sea, en eso, o sea, yo diría que ha sido, en reconocer el problema oportunamente y por tanto actuar oportunamente, esa podría ser la gran diferencia, pero por supuesto que eso se tiene que analizar de una manera, o sea, mucho más sistemática y demás. Pero pues si nosotros queremos interpretarlo, pues sí nos puede hacer sentido, ¿no? Que los líderes hombres en su mayoría minimicen el problema, el coronavirus no es nada, y entonces eso tiene un impacto en la toma de decisiones, y pues en general las líderes mujeres se han destacado todas, o sea, por responder oportunamente y tomar acciones rapidísimo, ¿no? E incorporar otro tipo de medidas, ¿no? Como buscarle la vuelta por 1000 lados, ¿no? Eso es lo que diría. Pero claro, eso es otro análisis, o sea, mucho más extenso. Listo, Nico. Muy bien, vamos con las siguientes preguntas. Ahora te voy a leer una de Gloria del Castillo. Okay. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha sido la estrategia gubernamental para contener la desconfianza de la política de comunicación sobre la pandemia? ¿Quieres solo esa o te leo una o dos más? Una, dos más, sí. Ok. Desconfianza. Después, Araceli Urquiza pregunta, ¿crees que la difusión de información por parte del gobierno a la población se está dando de una manera tal que favorezca a la política o que puede estar dada porque, como bien lo mencionas, en la cantidad de personas a las que llega la información que no es precisamente la que entendería de qué se está hablando? ¿Me entendiste? No. No, yo tampoco. A Te ver. la voy a volver a leer. A Ok. ver, dice, es que a mí me las transcriben tal cual está en el chat. Y Sí, no dice, worries. ¿crees que la difusión de información por parte del gobierno a la población se está dando de una manera tal que favorezca a la política o que puede estar dada, porque como bien lo mencionas, en la cantidad de personas a las que llega la información que no es precisamente la que entendería de qué se está hablando? Es decir, un Ah, ya poco, entendí su sí, pregunta. si la información está siendo efectiva o no.
Ya entendí su pregunta, sí. Sí. Ajá. ¿Y una tele, una tercera? Sí. No, con esas dos, porque Ok, si no me vas a hacer bolas. ok. A ver, esta pregunta es súper buena. O sea, es Araceli, ¿verdad? ¿O cómo se llama? Araceli Urquiza, sí. Araceli Urquiza, ok. Esta pregunta es interesante porque luego podemos caer en esa trampa, ¿no? O sea, justamente esa trampa de, bueno, pero López-Gatell y todas las personas que están en su lugar en cualquier país le hablan a la gente. O sea, la gente que no entiende de números, la gente que no le importan las estimaciones y demás. O sea, y lo que importa es que te quedes en casa, y lo que importa es que te vean como un líder, y lo que importa es que te hagan memes con corazoncitos y que pongan, o sea, cada vez que tú, que estás en Facebook, en la conferencia, que te pongan doctor Gatell, Dios lo bendiga, por favor, siga por favor cuidando de nuestra salud. O sea, si lo analizas desde ese punto de vista, o sea, probablemente puedas decir, bueno, pues da igual, modelo centinela, o sea, líderes de opinión, o sea, da igual, o sea, que digan lo que quieran, que Twitter explote cada vez que hay un desacierto. O sea, lo que yo quiero mostrar justamente es que no son cosas separadas. O sea, no es, o sea, que esto ocurra totalmente descontextualizado. O sea, por supuesto que tú tienes que dar ese mensaje claro, por supuesto que tienes que hacer que la gente se quede en casa, tener la capacidad y la habilidad para transmitir los riesgos de manera clara y demás. O sea, que creo que en eso el doctor López-Gatell ha sido, o sea, pues bastante eficiente. O sea, pero no debes quitar, o sea, que esto ocurre en una dinámica donde las agendas justo están alineadas y lo que tú dices hoy va a tener, o sea, un impacto brutal mañana, porque toda la atención está puesta sobre ti. Entonces, todo este conjunto de acciones, o sea, que para mi gusto han sido de falta de transparencia con relación al modelo, afectan directamente en la confianza. Y entonces, cuando se pierde esa confianza, cuando tú empiezas a percibir, o sea, que te engañan, que no te dan las cifras o lo que sea, pues ya no importa si el mensaje es claro, bueno y demás, no importa qué tan héroe sea, pues le dejas de creer. Y si le tomamos en cuenta que la gente desconfía, o sea, en general, o sea, de la política, de las instituciones, o sea, el hecho de que me digan, me estás ocultando cifras, pues hace bastante sentido en mi cabeza, porque es algo que el gobierno haría, o sea, no es algo, o sea, que no me están diciendo algo que esté completamente, o sea, disparatado, ¿no? Entonces, yo creo que esta cosa, o sea, es justamente, o sea, no hay que separarlo, pues. O sea, al final del día, o sea, tienes que tener todos los frentes contemplados. O sea, el frente político, o sea, el frente de los académicos, el frente de los que discuten en Twitter, el frente de las personas que están ahí. O sea, a ver, nada te quita, seguir con ese estilo claro, tener a la gente en su casa y pues publicarles un white paper y no enojarte y no maltratar a una reportera cuando te pregunta y cuando te cuestiona por una cosa que nos dices que lo vienes explicando desde hace 47 años y no es cierto, porque ahí están las versiones estenográficas, o sea, las explicaciones, o sea, no estaban. O sea, él hablaba de sí, muestreo, pero ya lo hemos comentado muchísimas veces. O sea, sí, ya lo he explicado muchas veces. O sea, no es necesario muestrear a toda la población. O sea, y entonces él yo creo que partió, o sea, de justamente de dirigirse a un público que si le hablas de muestra o le hablas del funcionamiento de una encuesta, pues no entiende. Pero eso adquiere otras dinámicas después. O sea, adquiere otras dinámicas, o sea, la gente se interesa y no hay que olvidar que en este contexto particular no es el mismo estilo en el que comunicarías una política pública o en el que comunicarías cualquier otra acción, ¿no? Entonces creo que al final, lo veo como un sistema. Ahora, hay aciertos, por supuesto, o sea, y por supuesto que creo que la estrategia ha tenido efecto. Lo que pasa es que es bien difícil también medir el efecto de las estrategias, pero creo que por ahí va la pregunta. Y creo que la de Gloria o sea, ¿me puedes repetir la de Gloria? Claro. Desde tu perspectiva, ¿cuál ha Ajá. sido la estrategia gubernamental para contener la desconfianza a la política de comunicación sobre la pandemia? Pues es que es justo eso. Bueno, Gloria y yo somos interesadas en esos temas de comunicación. O sea, escribimos un artículo juntas de la reforma educativa, donde justamente analizábamos, o sea, la función de los medios de comunicación en la medida que tienden a centrarse en el conflicto, ¿no? Y que eso altera las decisiones de política. Gloria y yo tenemos siempre, pues, muchas pláticas al respecto. Muchas gracias por la pregunta. O sea, yo creo que me atrevería a pensar, o sea, que la confianza, o sea, o desconfianza,
ni siquiera está contemplada en la estrategia. O sea, yo creo que probablemente, esta es una ocurrencia que voy a decir, probablemente el gobierno está partiendo de que tiene una base muy amplia de apoyo, ¿no? Entonces, como tiene una base muy amplia de apoyo, o sea, y como también está partiendo de dirigirse a las personas, o sea, y de que el mensaje, o sea, mucho más simple llegue, o sea, probablemente no están tomando en cuenta, o sea, el fenómeno de la desconfianza. Y creo que el principal daño, o sea, de las decisiones de comunicación que se tomaron con relación al modelo, las cifras, las estimaciones, o sea, que dejemos el modelo, cifras, estimaciones, cifras reales. Porque, a ver, todos sabemos que en ningún país tienes el número real, o sea, no hay forma, o sea, no sabemos el número real tal cual, se hacen estimaciones y demás, o sea, pero pues aquí ha habido como mucha resistencia, yo creo que no han ni siquiera, o sea, tomado en cuenta ese factor de desconfianza y entonces lo que han hecho pues es reaccionar, entonces cuando llega, o sea, una serie de titulares extranjeros o titulares nacionales donde dicen que el gobierno oculta cifras o que el problema es más grande de lo que parece y demás, lo que hay es una reacción inmediata política, o sea, es lo que hay. O sea, pero no hay información que contrarrestre. A mí me hubiera gustado ver a un López Gatell sentado en su escritorio con los 3 titulares que nos los mostró, diciendo, a ver, esto no es cierto, pero miren, o sea, les voy a explicar adecuadamente, o sea, como que hace falta información y como que en ese momento ya era muy tarde, me da la impresión. Entonces, prácticamente, pues la desconfianza imperaba y su respuesta fue totalmente política. Nos quieren desacreditar, hay personas interesadas en licitaciones que están liberando esta información, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues eso no elimina la desconfianza, sobre todo en un contexto donde ya hiciste todo para crearla, ¿no? O sea, ya cometiste errores que hicieron que generaras desconfianza y ahorita la única solución, o sea, más bien, siempre la única solución para la desconfianza, pues es más información, más transparencia y pues creo que eso ha fallado, básicamente. Yo creo que ni siquiera está, o sea, en el radar y más bien reaccionan, o sea, responden políticamente y consideran que la base de apoyo es ya muy amplia, ¿no? Entonces, creo que va por ahí. Pero pues igual, las preguntas están medio difíciles. No, muy bien, Georgina. Yo de menos he entendido bien tus respuestas, creo que así ha sido. Tengo otra pregunta, tengo varias más, ¿eh? Te voy a leer la que sigue y tú me vas diciendo si quieres una más o contestas de a una. Esta pregunta te la hace Baruch. ¿Cómo evaluarías las preguntas de los reporteros con Uy, relación, añade, a la agenda que buscan posicionar los medios? uy, bueno, es que todo el tema de, o sea, yo no toqué, si se fijan, pues yo no toqué las preguntas de los reporteros. Ese es otro análisis aparte. O sea, hay unos hilos muy buenos en Twitter que hizo Grisel Salazar, una profesora del CIDE, que pues se dedica justamente a investigar sobre periodismo. Yo así, o sea, sin meterme mucho porque no son datos que yo haya analizado y demás, sino de todas las conferencias que vi y demás. O sea, pues sí, o sea, claramente pues hay un reflejo, o sea, a lo mejor o sea, todos en algún momento hicimos corajes con las preguntas de los reporteros o nos parecían absurdas y demás, pero yo no me iría por el camino fácil pues, de criticar la labor periodística ni nada por el estilo, sino que también hay, o sea, pues hay ciertas rutinas, o sea, hay ciertos intereses particulares. Muchos de esos reporteros están obedeciendo a vacíos de información muy concretos en comunidades muy pequeñas y creo que ahí eso es básico. Sobre el asunto de la agenda, o sea, eso ya es un poco más complicado. O sea, la pregunta apunta a si noto, o sea, alguna tendencia. A ver, todos los periodistas, o sea, pues presentan la información de acuerdo a ciertos frames, ciertos marcos, y hay un montón de evidencia sobre eso, de alguna manera que reflejan ideología, ¿no? O sea, yo en realidad no me atrevería, o sea, a hacer ninguna afirmación acerca de eso. O sea, la acusación del gobierno fue hacia Dulce, del Reforma, porque es una postura ideológica preguntar del modelo Centinela, y ahí yo en lo particular no estoy de acuerdo. Por supuesto que no dudo, a ver, por supuesto que los medios tienen preferencias, tienen intereses económicos, y eso se verá reflejado en las líneas, pero yo en realidad, o sea, calificaría más bien la actuación de los periodistas como, o sea, como que sí hay una necesidad de profesionalización, esa puede ser una,
o se están obedeciendo a demandas de información que nosotros no nos estamos enterando, ¿no? Entonces que hay una lejanía por ahí. Y con todo esto del modelo Centinela, los periodistas, o sea, tuvieron la capacidad de saber que eso era importante y lo siguieron preguntando y preguntando y preguntando y preguntando. Y no me atrevería a decir, o sea, que por un intento de fastidiar, sino porque, pues más bien, o sea, por obtener transparencia. Entonces, pues, o sea, lamento no poder dar una respuesta contundente porque no he analizado, por ejemplo, las preguntas de exactamente de qué periodista, de qué medio venían. O sea, por supuesto que no. Sería un trabajo súper interesante y por supuesto que también están las versiones estenográficas y se puede hacer. O sea, pero por supuesto que, o sea, me parece que, o sea, mi postura no es, ni, o sea, los periodistas no merecen que se les maltrate y tampoco, o sea, tampoco deberíamos entrar la discusión en su incompetencia y demás, o sea, que la ideología no nos haga pensar que son incompetentes, o sea, porque también cuando cuestionaban o cuando ponían un poquito en jaque a López Gatell ya son incompetentes, o sea, definitivamente ahí estoy en total desacuerdo. Pero creo que hay personas que investigan esto, ¿no? O sea, de mejor manera. Ok, mira, te propongo, Sí. ya anunciamos en el chat que ya cerramos preguntas, pero tengo todavía 5 más. Te digo el número porque sugeriría respuestas breves, pero tú decides. Creo que vamos bien con el tiempo en relación a lo que han durado otras conferencias, hay mucho interés, hay bastante audiencia, y por lo mismo creo que sería bueno responder estas 5 últimas preguntas. Te leo la que sigue, que es de Arturo Vallejos, y dice, en países latinoamericanos, la población no ha aceptado el llamado a quedarse en casa y el distanciamiento social. ¿Cuánto inciden variables como la percepción y valoración del riesgo por parte de la ciudadanía, la confianza institucional y la idea de que estamos en guerra, como metáfora, en la falta de efectividad de la comunicación de riesgo? ¿Ok? Bueno, yo creo que la percepción y valoración de riesgo es todo, o sea, para que las personas acaten ese tipo de medidas. La confianza también lo es. O sea, y esta cosa de que estamos en guerra y demás, o sea, que es una narrativa, o sea, pues muy en la línea de storytelling, o sea, vamos a librar la batalla con el coronavirus y demás. Yo creo que esas tres estrategias más bien, o sea, tener una adecuada percepción y valoración de riesgo, una confianza en las personas que están al frente, o sea, y darle en tu cabeza una configuración de historia, o sea, llámesele, hay un enemigo muy claro, es el coronavirus, estamos en guerra, hay un héroe, una heroína, etcétera. Creo que esas son las cosas más importantes, ¿no? O sea, para poder hacer que las personas, o sea, puedan acatar. Lo que pasa es que, o sea, pues percepción de riesgo requiere cifras, números, o sea, y requiere alarmar, y yo creo que los gobiernos en general han decidido optar por la otra puerta, que es no alarmar. Y creo que la confianza, pues al final, o sea, se construye, pero también es bien difícil construir una estrategia en el medio de un ambiente de profunda desconfianza y polarización. Y creo que al final, o sea, las narrativas de storytelling, o sea, más bien han sido narrativas construidas desde la ciudadanía, que más bien como un recurso de los gobiernos, ¿no? Como tal. Entonces, creo que por eso es que es importante tomar en cuenta la perspectiva multidisciplinaria. Y ya. Muy bien, te leo la siguiente pregunta, que la hace Gabriela Pérez. Y bueno, dice, más allá de los modelos, incluyendo el Centinela, considerando las revelaciones de Sebastián Garrido respecto al desfase y actualización de la base de datos que hace referencias a la calidad de los datos, aquí me imagino que se refiere a las cifras de defunciones, además de la incongruencia entre certificados y actas de defunción que señaló Mexicanos contra la Corrupción en la Ciudad de México y que ya aceptó Sheinbaum. Y la pregunta es si han tenido algún impacto en la población, este tipo, digamos, de revelaciones o de indicios, ¿no? No, pues no lo sé, ¿no? O sea, lo tendríamos que medir, o sea, de entrada no lo sé. Pero todas estas cosas, o sea, ese es el punto. O sea, es muy difícil, o sea, hablar de impacto de una estrategia de comunicación o impacto de un evento concreto y etcétera. Pero hay cosas que nos ayudan. O sea, yo creo que en este punto, donde toda la atención está centrada en esto, un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción hoy,
o sea, llega a más personas de lo que llegaría probablemente en otro momento, ¿no? A lo mejor, o sea, hoy porque la atención está puesta ahí, o sea, la atención de todos los agentes, ¿no? Que conforman el sistema político. Entonces, claramente, o sea, sí creo que hoy, o sea, pues hay mucho más impacto de esos eventos, o sea, lo podríamos ver así, ¿no? Y todo esto sobre las cifras y demás, que ese es otro tema sobre la transparencia y la forma en la que organizan los datos y el peregrinar que sufren las personas que hacen las bases de datos porque todo está desordenado y en formatos absurdos y demás. Pero al final del día esas revelaciones, o sea, hoy en un entorno, o sea, no sé qué tanto impacto tienen, o sea, todas las teorías, o sea, dicen que, o sea, que los medios tienen efecto en la población, o sea, hay muchas teorías más bien de comunicación que lo establecen. En un entorno como este, con toda la atención centrada, o sea, probablemente tengan más. Entonces creo que son todos los frentes que justo sean, que hay que cuidar, ¿no? Entonces yo, o sea, diría que todo eso tiene impacto, por supuesto. Muy bien. Te leo la siguiente, que es de Araceli Urquiza. ¿Cómo generar confianza en un país que cree que lo que dicen sus grupos de WhatsApp, el vecino es más real, sobre el uso de remedios caseros y que no les gusta investigar acerca de la información científica? ¿Cómo generar confianza en este contexto? En donde quien pregunta señala que le creemos más al vecino, al grupo de WhatsApp. Mira, yo creo que, a ver, yo creo que la desconfianza está instalada, o sea, la desconfianza en instituciones políticas y demás. Creo que cómo generar confianza, o sea, con un líder, o sea, que esté al frente de esto, que sea creíble. Yo creo que en su momento López Gatell tenía todo para generar confianza. De hecho, todavía no dudo que haya personas que confíen ciegamente en él, o sea, por supuesto. Creo que la confianza se gana, o sea, con la transparencia, o sea, con información. O sea, yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar a una persona que es que tu héroe te engañe o que de repente te desilusione, ¿no? Entonces yo creo que todo eso se arregla o sea, con información clara, oportuna, o sea, con claridad, ¿no? Y creo que en ese sentido, o sea, probablemente, o sea, no esté tan mal, ¿no? Digamos, la estrategia en términos de, o sea, de cómo acercarte a la gente y demás en un principio, ¿no? O sea, en un principio apuntaba a ser una estrategia bastante exitosa, ¿no? Y pues después ha habido algunos tropiezos y pues ya veremos cuál es el destino, ¿no? O sea, pero sí. Ok. La, Bueno, ajá, va la penúltima pregunta que hace Eduardo Alpizar. ¿Cuál ajá. es la opinión respecto del papel que guarda la protección de un periodismo libre e independiente para acercar información oportuna relacionada con la pandemia al público en general, cuando prevalece un gran volumen de insumos informativos imprecisos o inexactos en ambientes digitales y un ataque frontal por parte del poder? A ver, Te la repito, pregunta es, sí, te repito el inicio, que creo que ahí está la pregunta. ahí está la pregunta. ¿Cuál es la opinión respecto del papel que guarda la protección de un periodismo libre e independiente? Y creo que el contexto que que pone la persona que pregunta, es que por un lado, pues, hay mucha información imprecisa e inexacta en los ambientes digitales y que a su vez hay un ataque frontal por parte del poder. Ok, a ver, el periodismo libre e independiente, o sea, no nada más en este contexto, en todos los contextos, es algo que hay que cuidar, es algo que hay que garantizar, es algo que hay que invertirle a eso. Creo que el papel es fundamental, ¿no? Y justamente, o sea, todos los esfuerzos de verificación de noticias, que justamente con eso lo linkeo con lo que le preocupa, ¿no? En este contexto de desinformación y demás, o sea, estos esfuerzos de verificación vienen de periodismo independiente, de agencias independientes que funcionan por medio de donativos y demás, que están comprometidas con mejorar la calidad de la información. Entonces, pues yo creo que al final, o sea, el papel, o sea, es importante. Creo que cada vez, o sea, podemos hablar más de una garantía mayor, o sea, de libertad de prensa, al menos estamos en medianamente libre, ¿no? Lo cual es sumamente complicado porque por un lado,
mueren periodistas, atacan periodistas y por el otro hay cierta libertad para decir lo que tienes que decir y demás. Pero no, o sea, la respuesta pues o sea, es básico, es fundamental, apostarle a eso, invertirle a eso, o sea, cuidar, o sea, el periodismo independiente, o sea, y por supuesto que sí, o sea, en mi investigación sobre escándalos de corrupción, o sea, pues no podemos esperar, o sea, que el periodismo independiente, o sea, sean absolutamente los principales, no sé, los principales generadores de consecuencias. Pero lo que sí podemos decir es que las investigaciones que hacen y que son retomadas por los medios de comunicación en contextos donde toda la atención está ahí y tienes héroes fiscales, o sea, es de suma importancia, ¿no? Como que es un conjunto, o sea, de factores, ¿no? Entonces, por supuesto que es fundamental. No sé si respondí. Ok, Me están y haciendo bueno, preguntas. entonces, Geo, vamos con la última pregunta, Sí, que ya. la hace Ajá, la Fernando última. Barrientos. Ok. Dice, además de esa estrategia de comunicación de manual, ¿cuáles podrían ser las estrategias alternativas? Y añade, cuáles han sido los principales errores y aciertos de esta estrategia. Bueno, yo con comunicación de manual, con estrategia de comunicación de manual, o sea, me refiero a que, o sea, que todo está como, o sea, como en pasos, como si fuera una receta de cocina. Punto número uno, mensaje claro, mensaje conciso, mensaje, ¿no? Haz un análisis de público objetivo. Y luego, o sea, revisa, no sé qué. O sea, a ver, o sea, sí, por supuesto que esas son las metodologías que existen, o sea, pero yo estoy totalmente convencida de que las estrategias se hacen con un análisis profundo de contexto y que también se hacen desde una perspectiva multidisciplinaria. O sea, una cosa es que hagas una estrategia de comunicación, pero por supuesto que hay que tomar, o sea, todos los hallazgos de la psicología política, de procesamiento de información, de efectos de los medios de comunicación, o sea, de teorías que explican por qué pensamos como pensamos, por qué nos identificamos con ciertos personajes, por qué hay polarización, ¿no? O sea, desde si vas a querer generar un bot, o sea, que entre, o sea, digo, no si vas a querer, desde si se genera un bot, o sea, pues no lo vas a meter en una comunidad donde ese bot hable de cosas con las que no estás de acuerdo. O sea, ese bot va a tener resonancia, o sea, cuando las personas ven ese mensaje y logran identificarse con él, ¿no? Creo que hay mucho de la psicología que no se ha incorporado, de la psicología política particularmente, mucho de las teorías de la opinión pública que vienen desde la psicología, no tanto de la ciencia política. Creo que hay mucho del contexto político que hay que incorporar y creo que muchas de estas cosas que aparecen en los manuales, como hacer este listado de públicos y los frentes y demás, o sea, por supuesto que se pueden retomar, pero yo creo que es el análisis de contexto lo que hace diferencia. Yo creo que tendría que haber una metodología específica de análisis de contexto, así como lo hay, o sea, en temas de víctimas y en temas de justicia y demás, ¿no? O sea, un poco me lo imagino así, ¿no? Yo creo que esas son las estrategias más efectivas. Y ya, Pues, eso pues es. muchas gracias, Geo. Con esto daríamos conclusión a esta presentación que te agradecemos mucho, que me parece que está muy oportuna, muy clara, nos va a permitir pensar y trabajar en estos asuntos. Además de darte las gracias a ti, quiero dar las gracias a todas las que estuvieron conectadas, a todos los que estuvieron conectados haciendo preguntas. Hubo más preguntas, algunas incluso ya que se quedaron en el tintero. Y también agradecerle especialmente a nuestros compañeros de los departamentos de comunicación y de tecnologías que han hecho posible esta conexión. Pues muchas gracias a todos y todavía nos vemos mañana a las 3 de la Sí. tarde con la que será nuestra sexta y última conferencia por parte de la maestra Mari Carmen Clement. Muchísimas Pues gracias. gracias y hasta mañana. Gracias, Hasta Geo. mañana. Bye bye.